La estética es la rama de la filosofía que explora cómo percibimos y valoramos la belleza y el arte. Desde la antigüedad hasta hoy, nos hemos preguntado, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo sublime? Estas preguntas tocan algo profundo en lo humano. Cada estímulo sensorial activa en nosotros juicios implícitos sobre lo que consideramos hermoso, armonioso o desagradable. Tales juicios estéticos no ocurren solo frente a obras de arte en museos, sino en la vida diaria. En el diseño de un objeto cotidiano, en la música que escuchamos, en la forma en que se pone el sol. La estética, por tanto, no es algo abstracto o trivial, sino una experiencia humana fundamental que conecta nuestros sentidos con nuestros valores. En la tradición filosófica, lo bello suele asociarse a cualidades de armonía, proporción y agrado. En cambio, lo sublime se vincula a aquello que nos sobrecoge y excede los límites de nuestra comprensión, provocando asombro e incluso vértigo. Immanuel Kant distinguió estas dos experiencias estéticas de forma clásica en el siglo XVIII. Para Kant, lo bello despierta un placer desinteresado y universal, una satisfacción serena ante la forma armoniosa de algo en contraste. Lo sublime es la sensación frente a lo desmesurado o infinito. Aquello que desborda nuestra capacidad de comprender, generando al mismo tiempo temor y admiración. Ambos sentimientos nos complacen por sí mismos y no por utilidad práctica. Pero difieren en que lo bello se relaciona con la forma limitada del objeto, mientras lo sublime se encuentra en lo informe e ilimitado, en aquello que pareciera romper nuestros esquemas habituales. La estética, pues, abarca desde el delicado equilibrio de lo bello hasta la intensidad abrumadora de lo sublime. A continuación, exploraremos este amplio territorio en tres momentos. Primero, a través de la visión de Kant y cómo definió lo sublime en su crítica del juicio. Luego, examinando cómo ha cambiado la concepción de la belleza en la era contemporánea, digital y de la cultura de masas. Después, considerando la perspectiva psicológica y filosófica actual, incluyendo ideas de Nietzsche, Jung, el absurdismo y el estoicismo sobre la experiencia estética, y finalmente, agregaremos una reflexión sobre la dimensión religiosa y espiritual de la belleza, especialmente desde un enfoque cristiano. Este recorrido nos permitirá apreciar cómo la idea de lo estético ha evolucionado y cómo influye en nuestra forma de ver el mundo y de vivir con propósito creativo y espiritual. Parte 1. Immanuel Kant y la crítica de lo sublime. Immanuel Kant, en su crítica del juicio 1790, sentó las bases de la estética filosófica moderna al analizar el juicio estético como una facultad autónoma de la mente humana. Para Kant, la facultad de juzgar estéticamente algo no depende de conceptos lógicos ni de intereses prácticos, sino de un sentimiento universalmente comunicable. En sus términos, lo bello es aquello que agrada de modo desinteresado, es decir, nos produce placer sin querer poseerlo ni obtener un beneficio. Ese placer, aunque nace de nuestra subjetividad, tiene una aspiración de validez universal, sentimos que otros deberían poder compartirlo. Por otro lado, lo sublime en Kant describe la experiencia ante algo tan grandioso o poderoso que excede nuestra capacidad de captarlo plenamente, como las montañas gigantescas, el océano tormentoso o el cielo estrellado infinito. Esa vivencia mezcla el temor, porque la imaginación queda sobrepasada, con la admiración o respeto, porque la razón intuye allí una idea de infinitud o absoluto. En palabras del propio Kant, en lo sublime el espíritu se siente atraído y a la vez repelido. Un placer peculiar que nace de la momentánea suspensión de nuestras fuerzas vitales seguida de una explosión de las mismas. Por eso Kant dice que el sentimiento de lo sublime es un placer negativo, distinto del placer tranquilo de la belleza. Kant estableció también que estos juicios estéticos, sobre lo bello o lo sublime, no residen en las propiedades objetivas de las cosas, sino en nuestra forma de percibirlas. Sin embargo, y aquí está el giro kantiano, aunque el juicio de gusto es subjetivo, reclama una especie de universalidad. Cuando decimos esta pintura es bella no lo afirmamos como un mero gusto personal, sino como si fuera válido para cualquiera que la contemple correctamente. En la visión de Kant, lo bello y lo sublime son experiencias que trascienden lo inmediato, revelan la capacidad humana de elevarse por encima de lo meramente útil o agradable hacia algo más significativo. Lo bello apunta a un acuerdo armonioso entre nuestra imaginación y entendimiento, como si la naturaleza hubiese sido diseñada para complacernos. Lo sublime, en cambio, apunta a ideas de la razón, como la de infinito o de absoluto, que ninguna forma sensible puede contener del todo. Por ejemplo, vemos una montaña descomunal y sentimos pequeñez y grandeza a la vez. La montaña en sí no contiene lo sublime, dice Kant, sino que despierta en nosotros una idea de sublimidad que reside en nuestro espíritu. La distinción kantiana entre belleza y sublimidad tuvo enorme impacto
Influyó en el romanticismo, cuyos poetas y artistas se fascinaron con lo sublime de la naturaleza, tormentas, ruinas, abismos, como vía hacia lo espiritual o infinito. Kant, sin proponérselo, abrió la puerta a concebir que el arte y la estética no solo tratan de equilibrio y formas bellas, sino también de experiencias intensas que nos sacuden. Su legado sentó las bases para que más tarde filósofos como Hegel, Schopenhauer o Nietzsche repensaran la estética más allá de lo agradable, incorporando lo trágico, lo caótico y lo dionisíaco en la comprensión de lo bello. Kant, al dar autonomía al juicio estético, le dio dignidad filosófica al sentimiento de belleza y sublimidad, mostrándonos que en esas experiencias trascendemos lo cotidiano y rozamos lo universal humano. Parte 2. De la belleza clásica a la estética digital y de masas. Tras Kant, los siglos XIX y XX vieron cambios radicales en cómo se concebía el arte y la belleza. Las viejas certidumbres de la Ilustración, la fe en la razón, en el progreso lineal, en cánones objetivos de belleza, comenzaron a resquebrajarse. La modernidad trajo guerras, revoluciones industriales, crecimiento de ciudades y masas populares, y con ello vino un sentido de crisis. La razón por sí sola no garantizaba un mundo mejor. En ese contexto surgió una explosión de vanguardias artísticas que rompieron con las normas establecidas. El arte dejó de enfocarse únicamente en la imitación ideal de la realidad o en la expresión de armonía. Movimientos como el impresionismo rechazaron la perspectiva y el detalle clásico, buscando captar la fugacidad de la luz y el instante. Luego el futurismo exaltó la velocidad, las máquinas y la energía moderna. El dadaísmo, en plena posguerra, llevó la provocación y el absurdo al centro de la creación, usando el sinsentido y la burla para rebelarse contra una civilización que consideraban absurda. Tras la Gran Guerra, cada vanguardia cuestionó a su modo la noción tradicional de belleza. Para muchos artistas de comienzos del siglo XX, lo bello podía ser también estridente, caótico o chocante, si eso expresaba verdades más hondas. En esta transformación, Friedrich Nietzsche desempeñó un papel filosófico crucial. En El nacimiento de la tragedia 1872 propuso que el arte verdadero surge de la síntesis de dos fuerzas opuestas, lo apolíneo, lo racional, ordenado, sereno, y lo dionisíaco, lo pasional, desbordado, embriagador. Para Nietzsche, los griegos lograron esa unión en la tragedia, reconciliando al ser humano con los horrores y sufrimientos de la existencia mediante la experiencia estética. Esta visión rescató la dimensión trágica y vital del arte. Ya no se trataba solo de belleza equilibrada, sino de una experiencia intensa, a veces incluso dolorosa, que revela verdades profundas de la condición humana. Desde entonces, dice Nietzsche, el arte y la estética incluyeron la afirmación de la vida entera, con sus luces y sombras, no como evasión sino como confrontación y celebración de lo real. Lo estético empezó a comprender también lo sublime terrible, lo grotesco, lo desmesurado, en suma, todo aquello que pudiera sacudir el alma. Como bien se ha dicho, después de Nietzsche lo estético ya no se entendió solo como belleza equilibrada, sino como esa experiencia vital intensa que a veces duele y, paradójicamente, nos hace sentir más vivos. Mientras los conceptos de belleza se expandían, la tecnología y la sociedad de masas también revolucionaron el arte. A fines de los años 30, el filósofo Walter Benjamin analizó cómo la aparición de la fotografía y el cine cambió para siempre nuestra relación con las obras de arte. En su famoso ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica 1936, Benjamin introdujo el concepto de aura para describir la atmósfera de unicidad y autenticidad que rodeaba a la obra tradicional, ubicada en un aquí y ahora irrepetibles, por ejemplo, una pintura única colgada en un museo, o una catedral en su emplazamiento, con la reproducción masiva, fotos impresas, películas proyectadas en cualquier sala. Ese aura se erosiona. El arte se hace accesible a las masas, pero pierde su singularidad en el proceso. Benjamin veía esto ambivalentemente. Por un lado, lamentaba la pérdida de la aura mágica de la obra irrepetible, pero por otro lado, celebraba la democratización del arte, ya que ahora más gente podía experimentar imágenes y relatos que antes estaban reservados a élites. Este cambio también permitió nuevas formas artísticas críticas, como el montaje cinematográfico, que recontextualiza fragmentos de realidad de manera imposible en el arte tradicional. La cultura de masas y la industria cultural, analizadas por pensadores como Theodor Adorno y Max Horkheimer, trajeron debates sobre la distinción entre arte alto y arte popular. La reproductibilidad y la comercialización hicieron posible géneros enteros de arte dirigido a las masas, cine de Hollywood, publicidad, diseño gráfico, música pop, lo que algunos criticaron como kitsch o arte degradado.
mientras otros lo defendieron como nuevas formas legítimas de expresión estética en la vida cotidiana. Lo cierto es que el siglo XX pulverizó las jerarquías. Una historieta, una canción de rock o un videojuego pueden ser hoy objeto de reflexión estética al igual que una sinfonía o una escultura clásica. Lo estético se volvió ubicuo, parte de la cultura cotidiana de millones. Con la llegada del siglo XXI y la era digital, esta tendencia se aceleró aún más. La digitalización de la cultura ha multiplicado el acceso al arte y la participación del público de formas antes inimaginables. Hoy cualquiera con internet puede visitar virtualmente el Museo del Louvre, escuchar la Novena Sinfonía o crear y compartir sus propias fotos y vídeos artísticos en redes sociales. Como señala un análisis contemporáneo, la digitalización multiplica el acceso y la participación, pero también introduce un consumo acelerado y fragmentado de las obras. Las imágenes, videos y memes circulan a una velocidad vertiginosa, compitiendo por nuestra atención unos segundos antes de ser desplazados por la siguiente novedad. Esto transforma la obra en flujo. El arte digital ya no es un objeto fijo para la contemplación reposada, sino parte de un torrente infinito de información. En consecuencia, conceptos clásicos como el aura de la obra, su originalidad y su permanencia en el tiempo han tenido que repensarse. Por ejemplo, una obra digital puede ser reproducida infinitamente sin original, una fotografía editada con filtros y reenviada pierde contexto. Una pieza de NetArt puede existir solo mientras un servidor web esté activo. Todo es más efímero. Sin embargo, la era digital también trae nuevas estéticas. Pensemos en el arte generativo por inteligencia artificial, en la realidad virtual inmersiva o en las experiencias interactivas, amplían la definición de lo que es arte y de cómo se experimenta. El espectador se vuelve usuario o incluso co-creador. En el arte interactivo contemporáneo, el público ya no es pasivo, sino que interactúa, reinterpreta y resignifica la obra. Esto responde a la pregunta de cuál es el papel del espectador en el siglo XXI, se ha convertido en coproductor de sentido. Un ejemplo claro son los videojuegos artísticos o los performances participativos donde la audiencia define parcialmente el resultado. La experiencia estética ahora es a menudo colaborativa y personalizada. Otra característica de la estética contemporánea es la mezcla de temporalidades. Según el historiador del arte George D. Berman, cada imagen porta múltiples tiempos superpuestos, un anacronismo intrínseco. En una sola obra conviven memorias del pasado, percepciones del presente y anticipaciones del futuro. Esto significa que en la avalancha de imágenes digitales que consumimos, a veces se reactivan símbolos arquetípicos antiguos, memes que usan la Mona Lisa, por ejemplo, en contextos completamente nuevos, dotando de nuevas capas de sentido a lo visual. En resumen, lo que antes se consideraba estético versus lo que lo es ahora ha cambiado profundamente debido a factores históricos, tecnológicos y sociales. En épocas clásicas, bello era sinónimo de armónico, permanente, elevado. Hoy reconocemos estética incluso en lo efímero, disonante o popular. ¿Qué hizo cambiar esto? Las rupturas intelectuales, Nietzsche y compañía, los traumas históricos, guerras mundiales que destrozaron ideales de orden, la emergencia de las masas, que trajeron sus propios gustos y culturas, y la tecnología, que alteró la producción y recepción del arte. No es que la belleza clásica haya desaparecido, aún nos conmueve la perfección del Partenón o una sonata de Mozart, pero convive con nuevas bellezas, la de un graffiti callejero que denuncia una injusticia, la de un performance conceptual que nos incomoda, la de un mundo virtual renderizado en 3D que nos asombra. Cada época expande el repertorio de lo estético. Como dijo un crítico, el arte moderno y contemporáneo más que contemplarse, se vive, subrayando que ahora valoramos la experiencia tanto como el objeto. Parte 3. Psicología del arte y experiencia estética en la actualidad. Llegados a este punto, cabe preguntarse, ¿por qué el ser humano busca la belleza y crea arte? ¿Qué ocurre en nosotros durante la experiencia estética? Las respuestas modernas combinan filosofía, psicología y hasta neurociencia, pero varias figuras ofrecen visiones complementarias. Aquí incorporaremos perspectivas de Nietzsche, Carl Jung, el absurdismo existencial y el estoicismo, entre otras, para entender la vivencia estética hoy. Una idea poderosa, surgida ya en Nietzsche y retomada por existencialistas, es que el arte y la belleza otorgan significado o consuelo frente a un mundo caótico. Nietzsche afirmó célebremente, tenemos el arte para no morir de la verdad.
En efecto, si la cruda verdad de la existencia, con su dolor, su falta de propósito último, puede aniquilarnos con desesperación, el arte sería ese velo necesario que ponemos sobre la realidad para hacerla soportable. Nietzsche observó que los antiguos griegos, a pesar de conocer el sufrimiento, lograron transformar la misma miseria en goce mediante la ficción poética y teatral. Es decir, rodearon su vida de mitos y tragedias sublimes para darle un sentido estético y no sucumbir al absurdo. Esta idea luego la retoma Albert Camus, representante del absurdismo. Camus concebía la creación artística como el acto rebelde por excelencia ante el absurdo de la vida. En el mito de Sísifo, propone que aunque la vida no tenga un sentido objetivo, podemos encontrar cierta rebeldía y gozo en la propia creatividad. De hecho, Camus afirma que el goce absurdo por excelencia es la creación y cita aprobadoramente a Nietzsche: el arte, y nada más que el arte, tenemos el arte para no morir de la verdad. Esto significa que, frente a un universo indiferente, crear belleza o apreciarla es un acto de desafío y de afirmación de la vida. Hacemos arte para convertir el dolor en algo con forma, para extraer una chispa de significado de lo aparentemente sin sentido. La estética, desde este ángulo existencial, es casi una tabla de salvación personal. No nos salva del destino mortal, pero sí nos permite imaginar y moldar el mundo de modo que podamos sobrellevar la verdad y, tal vez, vislumbrar destellos de lo sublime en medio de lo absurdo. Otra perspectiva la aporta la psicología profunda, especialmente Carl G. Jung. Para Jung, el arte es una ventana directa al inconsciente humano. Él veía la actividad artística no solo como una expresión consciente de talento o técnica, sino como una especie de irrupción de contenidos inconscientes en forma de símbolos e imágenes. Cada obra de arte auténtica, decía, contiene símbolos que no solo pertenecen a la experiencia personal del artista, sino a patrones universales de la psique, los arquetipos del inconsciente colectivo. Por ejemplo, los temas del héroe, la sombra, la madre, el viaje transformador, aparecen una y otra vez en mitos, cuentos, pinturas y películas a lo largo de todas las culturas, manifestándose en formas diferentes pero resonando igual en nuestro interior. Según Jung, cuando un artista crea, o un espectador contempla, tocamos esas cuerdas profundas compartidas. Por eso el arte puede emocionar a personas de diferentes épocas y lugares. Porque conecta con arquetipos comunes de la humanidad. En términos junguianos, la experiencia estética es una vía para integrar nuestro consciente con nuestro inconsciente. Al apreciar una obra, muchas veces sin saberlo, nos vemos reflejados en ella, encontramos partes nuestras, miedos, anhelos, sombras simbolizadas ahí. El arte tendría así una función psicológica sanadora y de integración, ya que nos permite hacer consciente lo inconsciente de manera segura y creativa. No es casual que Jung recomendara a algunos pacientes pintar o esculpir sus sueños y fantasías. Veía en el acto creativo una forma de diálogo con el alma. En definitiva, la psicología junguiana nos dice que la belleza conmueve porque sus símbolos hablan el lenguaje primigenio de la psiquis, un lenguaje de metáforas e imágenes que está grabado en cada ser humano. Además de los enfoques existenciales y junguianos, podemos considerar la visión del estoicismo sobre la estética, que resulta sorprendentemente vigente. Los filósofos estoicos de la antigüedad, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, no desarrollaron una teoría del arte como tal, su foco era ético. Pero sus ideas sobre la naturaleza y la virtud trazan una estética particular, la estética de la serenidad. Para los estoicos, la belleza más alta residía en vivir en armonía con la razón y la naturaleza, apreciaban la belleza moral más que la física. Sin embargo, sí reconocían el valor del arte como ejercicio espiritual. Un comentarista moderno señala que los estoicos proponían entrenar la percepción y observar con detenimiento el mundo sin dejarse arrastrar por pasiones desmedidas, encontrando en esa atención una forma de sabiduría. La contemplación artística, entonces, puede ser un modo de practicar esa atención plena, lo que en griego llamaban prosoché. Cuando nos detenemos realmente a contemplar un cuadro, a escuchar una sinfonía o a leer un poema, estamos ejercitando la paciencia, la concentración y la apertura del alma, cualidades muy estoicas. El arte nos entrena a ver el mundo tal cual es, con aceptación. Por ejemplo, una escultura erosionada por el tiempo nos recuerda la fugacidad de todas las cosas. Para un estoico, esa fugacidad no es triste lamento sino una verdad a aceptar serenamente. El arte, al mostrarnos belleza perecedera, nos enseña a convivir con la impermanencia y hallar una forma de paz en ella. Séneca, de hecho, comparaba la filosofía con una medicina para el alma, y algo similar atribuía al arte. Contemplar o crear obras bellas puede consolar, elevar y fortalecer el espíritu.
ayudándonos a alcanzar la ataraxia estoica, es decir, la imperturbabilidad ante los vaivenes de la vida. Una tragedia griega podría purificarnos mediante la catarsis de las emociones, una pintura calma nuestra mente, un poema nos hace sentir comprendidos en nuestros dolores. Así, la estética desde el lente estoico no es el culto superficial de lo bonito, sino una práctica de conexión interior, un arte de la serenidad y la resiliencia. En palabras de un autor contemporáneo, el diálogo entre arte y estoicismo nos invita a una estética de la serenidad, un arte que, sin negar la dureza de la existencia, ofrece un espacio para la reflexión y la fortaleza interior. Tomando un poco de cada perspectiva, la existencial, la psicológica y la ética, vemos que en el mundo actual la experiencia estética sigue siendo esencial para la salud emocional y espiritual de las personas. La ciencia moderna incluso ha investigado fenómenos como el asombro, o ese sentimiento de sobrecogimiento ante lo grandioso, natural o artístico, encontrando que produce beneficios medibles, nos hace más altruistas. Nos hace sentir más conectados con los demás, disminuye nuestra ansiedad personal al hacernos parte de algo mayor. La neuroestética ha explorado cómo contemplar arte activa circuitos de placer y cognición en el cerebro, liberando dopamina similar a otras experiencias gratificantes. Todo parece confirmar lo que intuían nuestros filósofos: el ser humano necesita la belleza tanto como necesita la verdad y la bondad. De hecho, ¿acaso amamos algo que no sea bello?, preguntaba retóricamente San Agustín. Podemos ampliar eso diciendo que necesitamos encontrar belleza o sentido estético para amar la vida, para que la existencia nos resulte habitable. Ya sea la belleza serena que nos da paz, o la belleza trágica que nos sacude, o la belleza mundana que nos hace sonreír un instante, vivir estéticamente es vivir más plenamente. Parte 4. La dimensión religiosa y espiritual de la belleza. La estética no estaría completa sin considerar su beta espiritual. Históricamente, arte, belleza y religión han estado entrelazados. En muchas culturas, lo bello se asociaba a lo divino. Esto es particularmente cierto en la tradición judeo-cristiana durante la Edad Media, donde la estética era abiertamente teológica. Los pensadores medievales veían la belleza como un camino hacia Dios, y el arte como un servicio a la fe. La belleza está al servicio de la revelación, se decía entonces, el esplendor de una catedral gótica, los mosaicos dorados de un altar, la música sagrada, todo ello buscaba expresar verdades cristianas de forma sensible. El arte medieval, más que perseguir el realismo o la gloria del artista, pretendía elevar el alma del espectador hacia lo trascendente. Por eso las figuras en pinturas medievales a veces carecen de perspectiva o proporción naturalista, lo importante era el simbolismo y no la mímesis. Cada color, cada pose de un santo, cada elemento arquitectónico tenía un significado espiritual específico. En palabras de un erudito, el arte medieval pierde realismo para aportar mayor expresividad y simbolismo, todos sus componentes tienen un significado generalmente religioso. La belleza servía para comunicar lo sagrado. Teólogos como San Agustín de Hipona, siglo IV, integraron la filosofía clásica con la fe cristiana para articular una concepción elevada de la belleza. Agustín afirmaba que Dios es la fuente de toda belleza, de modo que la hermosura que vemos en el mundo es un pálido reflejo de la hermosura divina. La belleza de las cosas es un reflejo de la belleza de Dios, resumía esta idea la escuela agustiniana. Por eso la creación entera, al ser obra de Dios, es bella en cuanto ordenada por Él. San Agustín llegó a decir que incluso las cosas que nos parecen feas o malas pueden considerarse bellas desde la perspectiva del plan divino, donde cada parte encaja en un todo armonioso. Una idea que retoma más tarde Santo Tomás de Aquino con la noción de que pulcrum, lo bello, es aquello que visto en su totalidad agrada porque está en proporción y claridad. Agustín distinguía entre la belleza física y la belleza espiritual / moral, poniendo esta última por encima. La belleza física es símbolo de la belleza divina, decía, pero más importante aún es la belleza del alma virtuosa. Así, la santidad, vivir en la luz de Dios, era la forma más alta de belleza para él. No es casual que en el arte medieval los santos y ángeles se representen con rostros serenos y halos de luz, se quería manifestar esa belleza moral y trascendente que supera a la belleza corporal perecedera. En la teología cristiana posterior, especialmente con pensadores como Hans Urs von Balthasar en el siglo XX, se desarrolló una estética teológica elaborada. Von Balthasar habla de la gloria divina como la belleza deslumbrante de la revelación de Dios en Cristo. Sostiene que en tiempos modernos, donde muchos han perdido el camino hacia Dios por la verdad, dudas intelectuales, o por el bien, crisis morales, quizá la vía de la belleza, vía pulcritudinis, sea la más poderosa para reencontrar la fe.
La belleza tiene esa cualidad inmediata e intuitiva, nos cautiva antes de que podamos resistirnos con argumentos. Y la belleza para un cristiano tiene un nombre concreto, Jesús, especialmente en el misterio de su entrega por amor. En la paradoja cristiana, la máxima belleza se revela en la cruz de Cristo, donde lo que es horrendo a los ojos del mundo, un hombre torturado, es hermoso a los ojos de la fe, porque es el amor llevándose hasta el extremo. De ahí proviene la profunda estética de los crucifijos medievales o del arte barroco cristiano. A través de la imagen del sufrimiento redentor se muestra una fealdad física que encierra una belleza espiritual inmensa, la del amor y la salvación. Más allá del cristianismo, todas las religiones han tenido sus estéticas. El arte islámico, por ejemplo, evita las imágenes figurativas pero encuentra belleza en la caligrafía del texto sagrado y en las formas geométricas infinitas, reflejo de la perfección divina. El arte hinduista y budista representa deidades y bodhisattvas con rostros plácidos y simetría exquisita, mostrando la paz de la iluminación. En la filosofía oriental, especialmente en el Zen, la belleza a menudo reside en la simplicidad y la imperfección natural, el concepto japonés de wabi-sabi. Esto también tiene un cariz espiritual. Apreciar la belleza modesta de una taza de té rústica o de una flor marchita es una forma de humildad y contemplación. Volviendo a la tradición cristiana, ya que pedimos algo cristiano, es emblemática la frase del novelista ruso Fyodor Dostoyevsky: la belleza salvará al mundo. En su novela El idiota, el personaje del príncipe Miskin pronuncia o al menos inspira esta pregunta/propuesta. Y ha generado incontables debates teológicos y filosóficos. ¿Qué significa que la belleza salvará al mundo? Dostoyevsky, profundamente creyente y a la vez consciente del nihilismo en alza en su época, parecía indicar que solo recuperando un sentido de belleza, entendida no superficialmente, sino como la belleza del bien y del amor, la humanidad podría redimirse. Esa belleza salvadora se encarna en sus obras en personajes compasivos y puros que contrastan con un mundo cruel. Se vincula la belleza con el amor cristiano, el sacrificio, la compasión son hermosos en un sentido más alto que cualquier belleza estética trivial, y esa belleza moral podría ser la clave para derrotar el mal. La frase es más poética que doctrinal, pero resuena. Incluso Solzhenitsyn, al recibir el Nobel en 1970, la citó diciendo que fue una iluminación para el siglo XX. En un mundo herido por la violencia y la mentira, la belleza de un acto de bondad, de una obra de arte verdadera, de un ejemplo de santidad, actúa como un destello de lo divino, recordándonos que existe la luz y dándonos esperanza. El cristianismo, a pesar de su énfasis en la moral y la verdad, nunca ha descuidado la belleza. Desde las iglesias antiguas hasta la Capilla Sistina, pasando por la música de Bach o la poesía mística de San Juan de la Cruz, ha usado lo bello como medio de elevación espiritual. Se considera que lo bello auténtico acerca a Dios, porque Dios es la belleza misma, así como es verdad y bondad en la tríada platónica asumida por los escolásticos. Claro que también ha habido tensiones. Por ejemplo, los iconoclastas en distintas épocas temieron que las imágenes bellas fueran idolátricas distracciones. Pero al final predominó la idea de que, cuando la belleza artística refleja la gloria divina, se convierte en vía de adoración. En tiempos recientes, líderes como el Papa Juan Pablo II hablaron de la vía pulcritudinis, el camino de la belleza, como una forma efectiva de evangelización y de diálogo con la cultura contemporánea. Esto significa invitar a la gente a descubrir a Dios no empezando por dogmas o normas, sino por la experiencia de asombro y plenitud que produce la belleza, sea la belleza de la naturaleza, del arte sacro, o del testimonio de vidas auténticamente bellas en amor. Al final, la dimensión religiosa de la estética nos recuerda algo esencial, que la belleza siempre apunta más allá de sí misma. Cuando decimos "qué bello es esto", muchas veces estamos intuyendo un más allá. Para unos será Dios, para otros la eternidad, para otros la conexión profunda de todo con todo. Lo sublime ya lo sugería, ese sobrecogimiento casi místico ante lo infinito. No es casual que muchos describan una experiencia estética profunda en términos cuasi espirituales, piel de gallina al oír un requiem, lágrimas ante un cuadro de la Virgen María, sensación de paz bajo la bóveda estrellada de una catedral. La estética puede ser un puente a lo sagrado, tanto en contextos religiosos formales como en la espiritualidad personal de alguien que encuentra lo divino en un bosque o mirando el cielo. Conclusión: vivir estéticamente para ver, crear, entrenar y servir. Hemos viajado desde las ideas de Kant sobre lo bello y lo sublime hasta el mundo digital contemporáneo, pasando por visiones de filósofos, psicólogos, artistas y místicos.
¿Qué conclusión podemos extraer y cómo puede esta reflexión estética influir en nuestra forma de ver el mundo, de crear, de entrenar nuestro espíritu y de servir a los demás? En primer lugar, entender la estética en toda su profundidad nos invita a ver el mundo con nuevos ojos. Si cada objeto, cada escena cotidiana puede juzgarse estéticamente, entonces la belleza no es exclusiva de museos o monumentos, está en todas partes, esperando a ser descubierta. Al igual que un artista entrena su mirada para ver las tonalidades de luz en un rostro o las formas interesantes en una sombra, nosotros podemos entrenarnos para apreciar la belleza escondida en lo cotidiano. Esto significa vivir con mayor atención y asombro. Como decían los estoicos, implica ejercitar la percepción, prosoché, para no pasar por alto la rosa que florece en la acera, la arquitectura centenaria de un edificio ante el que caminamos apurados. O incluso la nobleza de un acto bueno que presenciaremos. Ver el mundo estéticamente es verlo con gratitud y curiosidad, siempre dispuesto a maravillarse. Y en ese sentido, la estética se une con la ética, quien aprecia la belleza difícilmente dañará sin necesidad. Como dijo Dostoyevsky, la belleza es algo formidable y espantoso a la vez, formidable en su poder de conmovernos y espantoso en el sentido de que nos responsabiliza, nos hace desear ser dignos de ella. La belleza educa nuestra sensibilidad y nos hace más conscientes. En segundo lugar, esta reflexión nos inspira a crear. No solo a crear arte, si uno tiene vena artística, sino a crear en un sentido amplio, a ser creativos en cómo vivimos, en las soluciones que ideamos, en la forma en que nos expresamos. Saber que el impulso de hacer algo bello, una pintura, una música, una jardinería, una mesa bien servida, es parte intrínseca del ser humano, nos legitima a todos a cultivar ese lado creativo. Nietzsche nos animaría a vivir nuestra vida como una obra de arte, haciendo de nuestra existencia algo con estilo propio y significado. Jung nos recordaría que al crear sacamos a la luz lo mejor de nuestra psique y sanamos nuestras heridas internas. Camus aplaudiría que encontráramos en la creación un acto de rebelión positiva contra la absurdidad. Los estoicos señalarían que la disciplina del artista, esa mezcla de inspiración e intenso trabajo, es análoga a la disciplina de forjar el carácter. En efecto, crear algo bello requiere entrenamiento, aquí conecta con entrenar y servir. Entrenamiento no solo físico sino mental y espiritual. Un poeta pule sus versos con paciencia, como mencionaba el artículo sobre estética estoica, el poeta que revisa incansablemente sus versos muestra que la libertad auténtica nace de la disciplina interior. Así también, cualquiera de nosotros, al perseguir una visión estética, sea aprender a tocar guitarra, decorar un espacio, o simplemente mejorar la claridad de nuestro lenguaje, estamos entrenando la voluntad, la sensibilidad y la perseverancia. Y luego está el aspecto de servir. ¿Cómo encaja la estética con el servicio a los demás? De múltiples formas. Un sentido es que la belleza inspira y consuela a otros. Crear algo bello, o propiciar experiencias estéticas, organizando un concierto comunitario, embelleciendo un entorno público, compartiendo poesía, es una forma de dar a la comunidad un alimento para el alma. Recordemos a Séneca, lo comparaba con medicina para el espíritu. En tiempos de estrés y fealdad, ofrecer belleza, una sonrisa, una palabra bien dicha, un gesto artístico, puede ser servicio compasivo. Además, cuando educamos el sentido estético en los jóvenes, les estamos dando una herramienta para resistir la manipulación, por ejemplo. Distinguir entre la belleza auténtica y el brillo vacío de la propaganda o del consumismo, les damos profundidad para sus vidas. También servir puede entenderse en clave espiritual, si se cree en Dios, cultivar la belleza en nuestras acciones y entorno es una manera de honrar la creación y al prójimo. Pues según Tomás de Aquino la belleza moral de los comportamientos nobles es parte de la belleza del mundo al final, reflexionar sobre la estética nos cambia en lo personal. Quizá nos haga más conscientes de la unidad de verdad, bondad y belleza, ese clásico trío filosófico. Hemos visto que verdad y belleza están entrelazadas, el arte nos hace vislumbrar verdades de la vida a través de la ficción o la metáfora, a su vez, como decía John Keats en un célebre verso, la belleza es verdad. Y la verdad belleza, sugiriendo que cuando percibimos algo como genuinamente bello, es porque lleva una impronta de verdad, por ejemplo, la belleza de un acto de bondad es verdadera, no es engaño. Y la bondad, lo bueno moral, es en sí una forma elevada de belleza, la belleza del alma decían los antiguos. Así que entrenar nuestra sensibilidad estética nos puede volver más íntegros, más amantes de la verdad y la bondad, porque aprenderemos a reconocer su belleza y a rechazar la fealdad de la mentira y la maldad.
Es notable cómo la sensibilidad artística a menudo despierta también la empatía, al ponernos en contacto con emociones humanas profundas en obras de teatro, novelas, canciones. Entendemos mejor al otro y sufrimos con él o reímos con él. Por último, imaginar un mundo con más belleza es imaginar un mundo mejor. Esto no significa un mundo superficialmente bonito, sino un mundo donde busquemos la excelencia, la armonía y la expresividad en todo lo que hagamos. Un mundo donde en lugar de destruir sin miramientos, cuidemos lo que nos rodea porque vemos su valor intrínseco, su belleza. Un mundo donde, como proponía Kant, seamos capaces de trascender lo inmediato y encontrar un sentido más alto en la contemplación desinteresada. Un mundo donde no tengamos miedo de sentir admiración o asombro, esos sentimientos que, como decía Aristóteles, están en el origen tanto del arte como de la filosofía y la religión. Al concluir, volvamos a la pregunta inicial: ¿qué es lo bello y qué es lo sublime para nosotros, hoy? Quizá la mejor respuesta es vivencial. Lo bello es aquello que, cuando lo encuentras, te hace amar la vida. Y lo sublime es aquello que, cuando te toca, te hace sentir que hay algo en la vida que va más allá de ti mismo, puede dar incluso un atisbo de lo eterno. Ambas experiencias nos transforman, si las dejamos. Por eso, cultivar la estética en nuestras vidas puede cambiar nuestra forma de ver el mundo, nos vuelve exploradores en busca de maravillas en cada rincón. Nos anima a crear, a poner algo de nosotros en el mundo de forma única. Nos disciplina, entrena, en la paciencia y la sensibilidad. Y nos prepara para servir mejor, porque quien ve la belleza en el otro no puede sino respetarlo y querer iluminar su camino también. En última instancia, como dijo un escritor, la belleza no puede salvar al mundo por sí sola, pero nos salva del desaliento, nos da razones para seguir adelante, para crear sentido donde no lo hay. Así, al integrar en nuestra vida la reflexión estética, desde Kant hasta el arte digital, desde la psicología del inconsciente hasta la fe en la belleza divina, quizás nosotros mismos nos volvamos un poco más bellos en humanidad. Y eso, sin duda, influirá en cómo vemos el mundo, cómo actuamos en él y cómo inspiramos a otros. Porque un alma que ha despertado a la belleza, difícilmente volverá a conformarse con la fealdad, más bien, querrá entrenarse cada día en crear destellos de belleza y servir con ellos a un mundo que siempre lo necesitará.